¡Una chapiza, hijo de su p*** madre! ¡Una gente vale la verga! Los querían rostizar como si fueran pollos asados. La chapiza ha llevado un ataque más en contra del Harfuch, uno que parecía estar controlado hasta que una de las patrullas entró en llamas y explotó, dejando a muchas personas heridas, de las cuales unas posiblemente ya no la cuenten. ¿Cómo fue esto posible? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La noche del sábado 12 de abril en Culiacán, Sinaloa, fue testigo de una de las emboscadas más brutales registradas en los últimos meses. El aire estaba denso, cargado de humedad y tensión invisible. En las inmediaciones de Plaza Forum, dentro del exclusivo sector Tres Ríos, donde la vida suele transcurrir entre restaurantes elegantes, familias paseando y luces de neón que adornan los comercios, todo cambió en un instante. Harfuch había llegado a Culiacán con una orden directa del Ejecutivo Federal: contener, exhibir y desarticular las células visibles del cártel de Sinaloa, particularmente aquellas vinculadas con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su presencia no era simbólica. Había bajado personalmente a coordinar los operativos porque se sabía observado por las cúpulas del poder. Después de semanas de presión mediática por los avances logrados en Jalisco, Michoacán y Zacatecas, había llegado el momento de demostrar que nadie, ni siquiera los intocables del norte, estaban fuera del alcance de la justicia. Pero los hijos del Chapo no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Esa noche, mientras varias patrullas recorrían el perímetro en vigilancia preventiva, una de las unidades, la marcada con el número 2487, avanzaba en la intersección de las calles Alfonso Zaragoza y Paseo del Ángel. En su interior, dos agentes, Juan Rodrigo y Víctor Hugo, ambos veteranos con más de 15 años en la corporación, hombres duros, formados entre fuego cruzado, conocidos por su temple. Detrás, una unidad blindada transportaba a Harfuch, junto con 6 elementos del grupo táctico, avanzando lentamente, revisando puntos calientes con binoculares térmicos. Todo parecía controlado, hasta que el silencio fue roto por una ráfaga de disparos provenientes desde una azotea. Los agresores emboscados en posiciones elevadas comenzaron el ataque con armas automáticas y rifles calibre .50. Los primeros impactos destrozaron el parabrisas de la unidad de los oficiales Juan Rodrigo y Víctor Hugo, quienes respondieron como pudieron. Pero antes de que pudieran pedir refuerzos, una camioneta estacionada a menos de 10 metros fue detonada con un explosivo improvisado. La explosión sacudió la calle completa. El fuego envolvió la patrulla como un manto de muerte. Las llamas alcanzaron a otros 3 elementos que se desplazaban en motocicletas. Gritos, llamas, pólvora, gente corriendo. El caos desatado en cuestión de segundos. Juan Rodrigo salió despedido por la onda expansiva, con múltiples heridas de metralla en el rostro y el torso. Víctor Hugo quedó atrapado en el asiento del copiloto, las llamas alcanzándole las piernas antes de que 2 compañeros lograran sacarlo con quemaduras severas. 3 agentes más terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado, uno de ellos aún sin identificar al momento del traslado. Harfuch, al sentir la explosión, ordenó de inmediato el repliegue parcial y pidió refuerzos por el canal cifrado. Sabía que lo que estaba viendo no era un atentado común, era un ataque orquestado con conocimiento previo de su presencia. La chapiza al parecer había sido alertada horas antes. Sabían que Harfuch patrullaría esa zona y decidieron convertir el operativo en una ratonera. Las cámaras del C4 captaron la huida de al menos 2 camionetas tipo Ram y una Tacoma blanca, sin placas, con dirección a la salida norte, donde fueron interceptados brevemente por una segunda unidad. Se desató otro tiroteo, pero los agresores lograron fugarse entre calles residenciales, dejando atrás una Nissan Frontier abandonada con impactos de bala, sangre en los asientos y un chaleco antibalas con el emblema JGL bordado en negro. Los vecinos de Tres Ríos grabaron desde sus balcones. Videos comenzaron a circular minutos después en redes sociales. El fuego de la patrulla, las detonaciones, los gritos de ¡métanse, métanse!, de los civiles corriendo hacia los negocios. Uno de los videos mostraba a un policía arrastrando a un compañero envuelto en llamas. Otro captaba a Harfuch en plena calle, con el chaleco táctico abierto, dirigiendo a los paramédicos entre escombros, con sangre en la cara por una esquirla que lo rozó en la mejilla. La escena era desoladora. El olor a carne quemada, a neumáticos ardiendo y pólvora se apoderó del ambiente. Las luces navideñas que aún adornaban la entrada de algunos locales quedaron cubiertas de humo. Plaza Forum fue evacuado de inmediato. Las cadenas comerciales bajaron sus cortinas metálicas.
Culiacán entero volvió a recordar que la guerra no había terminado, que los demonios que se paseaban en camionetas negras durante años aún seguían vivos, y que no dudaban en atacar incluso a quienes representaban el poder federal más alto en seguridad. ¿Será que podrán salvarse los hombres de mayores heridas? ¿O pasarán a rendir cuentas con Mamá Coco? Los cuerpos de Víctor Hugo, Juan Rodrigo y otros 3 elementos más eran trasladados de urgencia luego de que la explosión provocada por un artefacto improvisado en la patrulla 2487 los envolviera en llamas. Harfuch, quien había logrado salir ileso por pocos metros, no quiso despegarse de ellos. Subió a la ambulancia con el uniforme desgarrado, el rostro endurecido y el corazón encogido. Sabía que lo ocurrido no era solo una baja más, era una emboscada cuidadosamente planeada, un acto de guerra en pleno centro urbano, una respuesta violenta de la chapiza, quienes no solo habían querido matar, sino enviar un mensaje público de dominio y desafío. Dentro de la ambulancia el caos era sordo. Uno de los elementos, un joven de apenas 28 años llamado Luis Eduardo, según el distintivo de su chaleco, gritaba de dolor mientras el paramédico intentaba inyectarle morfina. Su piel estaba parcialmente desprendida por las quemaduras de 3er grado. Había inhalado humo y presentaba quemaduras internas. Cada respiro era un quejido entrecortado. Harfuch se inclinó sobre él, lo tomó del hombro y le dijo al oído: «Aguanta, ya casi llegamos». Luis Eduardo apenas pudo mover los ojos. En la otra camilla, Juan Rodrigo estaba inconsciente. Había perdido mucha sangre por una esquirla que le atravesó la arteria femoral. Estaban aplicándole presión, pero ya había comenzado a convulsionar. Los minutos parecían horas. La sirena de la ambulancia se abría paso entre el tráfico detenido. El conductor no dejaba de tocar el claxon. El personal médico gritaba órdenes cruzadas y Harfuch, parado al fondo del vehículo, tenía los puños cerrados. El peso del operativo, la responsabilidad de cada nombre caído, se le venía encima como una losa. No era la primera vez que veía morir a compañeros, pero esta vez dolía más. Porque esta vez él los había traído a esa zona, a esa misión, con la convicción de que harían historia limpiando Culiacán, y en cambio ahora tenía a 2 de ellos desangrándose y de a 3 más envueltos en mantas térmicas, con la piel calcinada. Al llegar al hospital, la escena fue igual de tensa. Las camillas salieron disparadas. Harfuch bajó de inmediato, pidió acceso a los quirófanos y los médicos accedieron sin hacer preguntas. Los rostros del personal médico lo decían todo. No sabían si alguno de los heridos lograría sobrevivir. En una de las salas de trauma, Juan Rodrigo fue conectado de inmediato a respiración asistida. Pero el daño era profundo. Los monitores comenzaron a emitir pitidos irregulares. La hemorragia interna no cesaba y su presión arterial caía con rapidez. A las 10:47 de la noche, el cirujano se quitó los guantes, bajó la cabeza y confirmó lo que todos temían. Juan Rodrigo había muerto. Harfuch no dijo una palabra. Caminó hasta la sala de espera, se apoyó en la pared y apretó los ojos con fuerza. Uno de los médicos se le acercó y le informó que Luis Eduardo también estaba en estado crítico. Las quemaduras habían comprometido sus pulmones, habían entrado en paro cardiorrespiratorio. Intentaban reanimarlo, pero no respondía. Harfuch solo asintió. Le pidió al médico que hiciera todo lo posible, pero en su interior sabía que la muerte ya estaba tendida sobre esa camilla, esperando su turno para llevárselo. A las 11:08 de la noche, el electrocardiograma de Luis Eduardo marcó una línea recta. Los intentos de reanimación fueron inútiles. El segundo del grupo caía, y Harfuch sentía cómo la rabia comenzaba ahora a darle el estómago como ácido. Sabía que no eran bajas accidentales. La chapiza había apuntado a la moral de la operación, y lo había hecho con precisión quirúrgica. Un tercer elemento, Ramiro Beltrán, de 35 años, falleció minutos después, víctima de un trauma cráneoencefálico causado por el impacto de la explosión. A diferencia de los otros, Ramiro no alcanzó a recibir atención completa. Ya había perdido la conciencia en la ambulancia. Su cuerpo simplemente no resistió. Con él sumaban 3 muertos y Harfuch tenía que notificar a sus familias. El comandante federal pidió hablar con los médicos. Quería el reporte completo, no como funcionario, sino como jefe directo. Quería saber cuánto pelearon por vivir. Quería aferrarse a la idea de que no murieron solos, que cada segundo de atención médica fue dado con el máximo esfuerzo. Y así fue. El personal del hospital le confirmó que se hizo todo lo posible, pero las heridas eran irreversibles. Las llamas habían consumido más que piel, habían quemado pulmones, órganos y, lo más importante, la posibilidad de resistir. En la madrugada, Harfuch regresó a la escena del crimen.
solo se detuvo frente al cráter que había dejado la explosión de la patrulla. Las llantas todavía humeaban, el asfalto estaba manchado con sangre y aceite, fragmentos de vidrio esparcidos como cuchillos rotos. No habló, solo caminó en círculo, repasando mentalmente cada movimiento, cada decisión, cada omisión. Sabían que lo ocurrido sería visto como una derrota táctica, sabía que los enemigos estarían celebrando, pero también sabía que lo que acababa de ocurrir le había cambiado el rostro a la guerra. De regreso al cuartel, se encerró en una sala de reuniones. Llamó a los mandos, ordenó redoblar la seguridad, cambiar las rutas, blindar a los sobrevivientes, y luego se tomó unos minutos para él. En ese silencio pensó en los 3 hombres que ya no regresarían. Pensó en sus familias, en las esposas, en los hijos, en los padres que esa mañana recibirían una llamada que lo partiría todo. 3 hombres muertos, 3 historias truncadas, 3 funerales que cargaría en la espalda el resto de su vida. La noticia no tardó en llegar a la prensa. Explosión en Culiacán deja 3 policías muertos y varios heridos, decían los encabezados. Algunos medios se atrevían a señalar el nombre del grupo agresor, otros omitían los detalles, pero el país entero despertó con el eco de una guerra que sigue ardiendo. Una que ya no se libra solo en montañas y brechas, sino en avenidas, plazas comerciales y corazones rotos. ¿Ahora qué harían? ¿Será que dirán la verdad a la prensa? Omar García Harfuch no había dormido. No había cerrado los ojos desde que la ciudad fue testigo del poder de fuego de la chapiza, que demostró sin tapujos que la guerra seguía abierta y que estaban dispuestos a matar en pleno corazón urbano si el corazón se atrevía a rozarles un pelo. La rueda de prensa se convocó con carácter de emergencia a las 11 de la mañana. Se realizó en el cuartel de la Policía Estatal, blindado por dentro y por fuera. Ningún periodista entró sin revisión exhaustiva, ni los reporteros de siempre sabían con certeza qué se iba a anunciar. Lo único claro era que algo se había roto la noche anterior, y que hoy frente a las cámaras, Harfuch no venía a dar excusas, venía a cambiar las reglas. El comandante apareció sin escoltas visibles, con el rostro más duro de lo habitual. Llevaba la camisa táctica sin corbata y bajo los ojos ojerosos se notaba que no había tenido descanso. Se acercó al micrófono sin papeles en la mano. No leería nada. Iba a hablar desde las entrañas. Ciudadanos de México, anoche fuimos testigos de un acto cobarde, salvaje y absolutamente inaceptable. 3 compañeros de mi unidad fueron asesinados por un grupo de criminales que actuó con total desprecio por la vida, por el orden y por el pueblo de Culiacán. No fue un atentado, no fue una confrontación aislada, fue una emboscada diseñada para sembrar terror en las calles y que marca una nueva etapa de la lucha que enfrentamos. A esos criminales les digo esto: ya no están tratando con policías, están tratando con un Estado que no va a retroceder ni una sola vez más. La sala permanecía muda. Todos sabían que lo que venía era algo más que una condena. Harfuch tomó aire y lo soltó con la precisión de quien lanza una bala verbal. A partir de este momento y por decreto del Ejecutivo, respaldado por las fuerzas federales, se emite una reforma operativa extraordinaria. En virtud de esta ley, todo elemento de seguridad que se encuentre en campo está autorizado a usar su arma de fuego de manera inmediata en contra de cualquier persona armada que represente un peligro para su integridad, para sus compañeros o para la ciudadanía. Sin previo aviso, sin advertencia, sin necesidad de esperar una agresión confirmada. Cualquier sujeto que porte armamento prohibido o que forme parte de una célula criminal será considerado blanco activo. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se encendieron. Los dedos comenzaron a temblar sobre los teclados de los corresponsales. Harfuch no solo estaba cambiando la política de fuego, estaba borrando de un plumazo la delgada línea entre reacción y prevención. Y no había terminado. Los cárteles de la droga ya no serán tratados como estructuras del crimen organizado. A partir de hoy serán catalogados oficialmente como entidades terroristas. Y como tales, todos los mecanismos de seguridad, inteligencia y ciberpatrullaje, intervención de comunicaciones, inmovilización de cuentas y uso de la fuerza se aplicarán bajo los protocolos de combate al terrorismo. Esto significa que no hay ya negociación, ya no hay tolerancia y ya no hay zonas intocables. Vamos por todos ellos, uno por uno, y lo vamos a hacer sin pedirle permiso a nadie. Los presentes seguían sin asimilar lo que estaban escuchando. Harfuch hablaba con voz serena, pero cada palabra era una bomba en la estructura jurídica del país. En cuestión de minutos acababa de redefinir por completo la manera en que se enfrentarían a los grupos armados en México. Cualquier policía, militar o agente federal podría ahora disparar primero y preguntar después.
y los integrantes del narco, sean sicarios, halcones, choferes o jefes, pasarían a ser tratados como terroristas domésticos, con todas las consecuencias que eso conlleva. Esto no es una declaración simbólica, es una acción inmediata. A partir de esta tarde, todas las corporaciones recibirán lineamientos claros. Habrá operativos en Jalisco, Sonora, Zacatecas y Guerrero. Y por supuesto en Sinaloa. Ya no vamos a patrullar las calles pidiendo respeto. Vamos a imponer el respeto que perdimos por décadas y que nos costó la vida de 3 hombres anoche. La sala seguía muda. No había preguntas aún. Nadie quería interrumpir. El comandante respiró hondo, bajó la vista y por un instante el silencio lo envolvió. Luego alzó la cabeza y dijo una última cosa que quedaría grabada en la historia del país. Si creen que con explosivos, con balas y con asesinatos van a doblegar a esta institución, están equivocados. No buscamos venganza, buscamos justicia. Pero la justicia que viene no es la de antes, es la justicia de quienes ya no tienen nada que perder. Porque cuando matan a tus hombres no queda espacio para el miedo, solo para la acción. Y eso es lo que les prometo, acción, implacable, letal, legal y definitiva. Harfuch se retiró del podio sin aceptar preguntas. Detrás de él una fila de mandos permanecía en silencio. Todos con uniforme táctico, todos con el mismo gesto pétreo. La rueda de prensa terminó, pero el eco de sus palabras se replicó en todas las redacciones, noticieros y redes sociales. En pocas horas, Estado mexicano declara terroristas a los cárteles. Se volvió tendencia mundial. La comunidad internacional quedó sorprendida. Estados Unidos emitió un comunicado de respaldo parcial, indicando que analizaban apoyar con tecnología antiterrorista. ONG y defensores de derechos humanos se levantaron la voz de inmediato, pero dentro del país el impacto fue distinto. En los cuarteles, los policías sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Ya no tendrían que temerle a una comisión que los investigara si disparaban en una redada. Ya no tendrían que explicar por qué usaron la fuerza. Ahora era disparar primero, porque la guerra ya no era una metáfora. Era oficial. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.